Hola queridos alumnos, bienvenido a tu clase de tercer grado. El día de hoy vamos a trabajar en la materia de matemáticas y el tema que vamos a ver es integro lo aprendido. Quiere decir que vamos a ver una pequeña explicación de todo lo que hemos aprendido en este primer trimestre, de todos los temas que hemos visto en matemáticas. El primer tema que vimos fue el valor absoluto y el valor relativo de los números. Vamos a repasarlo un poquito. ¿Recuerdas tú cuál es el valor absoluto y el valor relativo? Bueno, el valor absoluto es el valor del número que representa en sí mismo, sin importar la posición que ocupa esa cantidad. Ejemplo, el número 3 va a valer 3, el número 5 va a valer 5, el 4 va a valer 4, ese es su valor absoluto. En cambio, el valor relativo es el que se define de acuerdo a la posición que ocupa el número en una cifra. Ejemplo, si el número 5, como en la tabla te presento aquí, está en el lugar de las centenas, su valor absoluto es 5, pero su valor relativo es 500, porque dependiendo su lugar que ocupa, que es el lugar de las centenas, pues voy a hacer 5 centenas y cada centena vale 100, pues son 500. También vimos lo que son las fichas de colores. ¿Recuerdas? La ficha azul vale 1, la ficha roja vale 10, la ficha amarilla vale 100 y la ficha verde vale 100. También realizaste un ejercicio en tus juegos de copias donde ibas a representar cierta cantidad. Aquí yo te voy a poner un ejemplo, el número 536. ¿Cuántas fichas amarillas necesito? Si cada ficha amarilla vale 100, necesito 5 fichas amarillas, 3 rojas y 6 azules. Al igual también vimos la descomposición de los números. Te daba una cantidad y tú lo ibas a descomponer con su valor relativo. O sea que ibas a ver el lugar que ocupaba cada número. Aquí el ejemplo del ejercicio que realizaste fue, yo te di el número 485. ¿Cómo se va a descomponer el número? 400 más 80 más 5. El segundo ejemplo, el 534. ¿Cómo lo vas a descomponer? 500 más 30 más 4. Normalmente le decimos descomposición de números o notación desarrollada. Siguiendo con los números, el otro tema fue el número mayor y menor. Te dábamos dos cantidades y tú identificabas cuál era el número mayor y cuál era el número menor. ¿Cómo sabías tú cuál era? Bueno, pues contabas las cantidades. Si un número tenía 4 cifras y otro número tenía 3 cifras, pues ya sabías tú ahí que el número mayor era el que tenía 4 cifras y el menor el que tenía 3. Al igual que tú ibas localizando qué lugar, si el lugar de la unidad de millar era el mismo, pues ibas a ir con las centenas y de esas centenas ibas a ver qué número era mayor y menor y ahí vas a localizar tú qué número de los que te representaban estaba mayor o menor. También vimos una actividad donde tú ibas a ir restando cierta cantidad a un número, que decía que restaras una unidad, que restaras 1000, que restaras 10 y que restaras 100, dependiendo el número que se te daba. Y fue lo que yo te expliqué, que si decía que restabas 1, pues nada más te ibas a preocupar por restarle 1 a las unidades. Si te pedía restarle 1000, pues le ibas a restar 1 al lugar que ocupan las unidades de millar. Y así sucesivamente. Y ahí tú ibas a restar dependiendo del lugar que ocupaba el número. También vimos de reforzamiento matemático lo que eran las sumas mentalmente, que te decía yo, para realizar una suma mentalmente de números, pues tú ibas a contar primero el 5, en el ejemplo del 5500 más 200 más 40, tú ibas a contar 5000 más 500, 5500 más 200, van a ser 5000 más 500 más 200, van a ser 5700. Más 40, 5740. Tú ibas a buscar estrategias que a ti te fueran a funcionar para tu suma mentalmente. Otro tema importante que no dejamos pasar es el de las partes de la multiplicación. Aprendimos que la multiplicación es una suma abreviada de números y yo te presentaba las partes de la multiplicación, que tenía el número de arriba era multiplicado, el de abajo era el multiplicador, mirábamos el signo que es una X que se llama por, y el resultado de esa multiplicación se le llamaba producto o total.
Miramos también qué tablas de multiplicar nos daban el mismo resultado y nos dimos cuenta que a la hora en que yo movía de lugar las multiplicaciones, o sea, a la inversa, me daba el mismo resultado. Un ejemplo, si yo multiplicaba 2 por 5 me iba a dar 10, pero también si yo volteaba los números a la inversa, o sea, 5 por 2, también me daba 10. Así que tú aprendiste a localizar mismos resultados en la tabla y te diste cuenta que la tabla a la inversa me daba el mismo resultado. Y recuerda, cualquier número multiplicado por 1 siempre da el mismo resultado. Ejemplo, 9 por 1 pues sería 9. En cambio, los factores de una multiplicación pueden cambiar de lugar y el resultado siempre será el mismo, o sea, a la inversa. Si yo multiplico 9 por 3 son 27, 3 por 9 también son 27. También realizaste algunas multiplicaciones rápidas por 10, por 20, por 30 y por números que contenían ceros. Ahí tú ibas a multiplicar primero el número, ejemplo 9 por 3, ibas a poner 27 y como era por 30 nada más agregabas un 0. Si tu multiplicación era de 6 por 100, un ejemplo, ibas a agregar 2 ceros. Si tu multiplicación era 4 por 300, ibas a agregar 2 ceros. Tú multiplicabas solo los primeros dos números y agregabas los ceros. Esas eran multiplicaciones rápidas. El siguiente tema importante era el uso del reloj. ¿Recuerdas tú qué es el reloj? Bueno, un reloj es un instrumento que sirve para indicar, medir, mantener y coordinar el tiempo. Lo usamos para entender el sentido del tiempo que transcurre, las horas, minutos y segundos. Ayuda a saber el orden de los números y la secuencia de ellos. Recuerda, el reloj consta de 3 partes, la manecilla pequeña, que es la que encarga de marcar las horas y le llamamos horario. La manecilla larga, que es la que nos indican los minutos por los que va pasando esa manecilla y se le llama minutero. Y en algunos relojes, la manecilla larga pero delgadita es la que va más rápido y ella marca los segundos, por lo tanto se llama segundero. Recuerda que la manecilla larga, la que se llama minutero, cada número al que llegue va a contar 5. El 1 va a valer 5, el 2 va a valer 10 y así sucesivamente. También vimos las medidas del tiempo. Vimos que un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, una semana tiene 7 días, un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses y repasaste los días de la semana, los meses del año también. Y por último, otro tema muy importante que fue las tablas de doble entrada. ¿Recuerdas tú lo que es la tabla de doble entrada y para qué nos sirve? Bueno, la tabla de doble entrada relaciona información pertinente a los datos de alguna situación, organizándolos en filas y columnas. Registra información es indispensable para aprovechar al máximo lo que investigamos. Estos datos se registran en una tabla. El registro de información en tablas es una forma que permite observar información de manera rápida y concreta. ¿Recuerdas los elementos de esta tabla? Recuerda, son las columnas que están en la parte de arriba y las filas que están en la parte de abajo. Y al lugar donde se encuentra una fila y una columna se le llama celda. Bueno, chiquitines, esto fue lo que vimos en la clase de matemáticas. Te invito a que repases en tus cuadernos, en tus libros, todos aquellos temas en los que tú tengas dudas para que lleves un buen reforzamiento en este primer trimestre. Nos vemos la próxima clase. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.